El 28 de febrero de 2022, a las 9 de la mañana en Bruselas, un grupo de funcionarios presionó unos botones en sus computadoras. En ese momento exacto, $300 mil millones de las reservas de Rusia desaparecieron del alcance del gobierno ruso. No fueron robados por ladrones, no fueron destruidos en un incendio, simplemente quedaron congelados, completamente imposibles de tocar o usar. Bancos rusos descubrieron que no podían enviar ni recibir dinero del resto del mundo. Y lo más aterrador en esto no fue contra criminales, fue contra un país. Las transacciones simplemente se detenían. Los pagos no llegaban. Era como si Rusia hubiera sido desconectada del sistema financiero global con un interruptor. Pero esto no fue un accidente técnico ni un error de computadora. Fue el uso deliberado del arma económica más poderosa que existe en el planeta. Se llama SWIFT. Y la pregunta es, ¿si pudieron hacerlo con Rusia? ¿Quién sigue? Para entender por qué este sistema tiene tanto poder, necesitas saber cómo funciona realmente el dinero internacional. Para entender cómo SWIFT se convirtió en un arma, hay que retroceder a los años 70. En esa época, los bancos usaban un sistema antiguo llamado Telex para enviar dinero internacionalmente. Era lento, inseguro y propenso a errores. Un error podía enviar millones al banco equivocado. En 1973, un grupo de 239 bancos de 15 países se reunió en Bruselas. Estaban cansados del sistema Telex. Querían crear algo mejor. Así nació SWIFT. El nombre completo es Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Es largo, así que todos dicen SWIFT. La idea era crear un lenguaje universal que todos los bancos pudieran entender. El primer mensaje SWIFT se envió en 1977, hace casi 50 años. Para entonces, 518 bancos en 22 países ya estaban conectados al sistema nuevo. El sistema usaba códigos especiales y únicos para identificar a cada banco del mundo de manera precisa. Estos códigos se llaman SWIFT Codes o Big Codes. Son como direcciones de correo electrónico, pero específicamente diseñadas para bancos. Cada banco en todo el mundo tiene su propio código único y específico que lo identifica globalmente. Este código tiene entre 8 y 11 letras y números. Por ejemplo, el código del Chase Bank en Nueva York es completamente diferente del código del HSBC en Londres. Aquí está lo crucial, que muchos no entienden. SWIFT no mueve dinero. Es solo un sistema de mensajería. Piensa en ello como WhatsApp, pero diseñado exclusivamente para bancos. Cuando tu banco quiere enviar dinero a otro país, envía un mensaje seguro a través de SWIFT con las instrucciones. El otro banco recibe el mensaje y mueve el dinero en su sistema. SWIFT creció muy rápido. Los bancos de todo el mundo vieron que era mucho mejor que el viejo sistema de Telex. Ya no tenían que esperar días, ya no había tantos errores. Lo que antes tomaba una semana ahora, tomaba solo 1 o 2 días. Para 1987 y solo 10 años después, SWIFT ya conectaba a más de 3,000 bancos en 73 países. El crecimiento fue imparable. En los años 90, el mundo se volvió mucho más conectado de lo que había estado antes en toda la historia humana. Las empresas comenzaron a vender sus productos en muchos países. Simultáneamente, las personas viajaban más que nunca a diferentes continentes. El dinero se movía por todo el planeta a velocidades nunca vistas anteriormente. El comercio internacional explotó. Las inversiones cruzaban fronteras sin parar. SWIFT se convirtió en el sistema fundamental que hacía absolutamente todo esto posible de manera eficiente y segura. Era el pegamento invisible del comercio global. Cada vez que una empresa en Alemania compraba acero de Brasil, SWIFT ayudaba con el pago. Cada vez que alguien en Japón compraba acciones estadounidenses, SWIFT enviaba las instrucciones. Hoy, SWIFT es absolutamente gigante y domina completamente el sistema financiero global de manera incontestable. Más de 11,000 bancos en más de 200 países diferentes lo usan cada día para sus operaciones internacionales. Procesa aproximadamente 47 millones de mensajes financieros importantes cada día hábil del año. Eso es más de 11,000 millones de mensajes financieros importantes al año completo en todo el planeta. Para que te hagas una idea del poder y alcance de SWIFT. SWIFT mueve transacciones equivalentes a todo el dinero que produce el mundo entero cada 3 días.
Lo que hace a Swift único es que todos lo usan en todo el mundo. Si eres una empresa en Tokio comprando partes de Alemania, usa Swift. Si eres un trabajador en Filipinas enviando dinero a tu familia, ese dinero probablemente viajó usando Swift. Si eres una compañía grande pagando a proveedores en 50 países diferentes, Swift coordina todo. No hay otra opción que funcione igual de bien globalmente. Pero Swift tiene una característica que lo convierte en algo más que una herramienta bancaria. También es un punto de control político. Aunque Swift está registrado en Bélgica y técnicamente debería ser neutral, en la práctica Estados Unidos y Europa controlan quién puede usarlo. ¿Por qué? Porque el sistema financiero global usa principalmente dólares y euros para el comercio internacional. Y Estados Unidos y Europa pueden presionar a Swift para que desconecte a países o bancos específicos. Es como si tuvieras el poder de apagar el Internet para ciertos países, pero en vez de información, es dinero. Y sin dinero fluyendo, una economía moderna simplemente no puede funcionar. La primera vez que Swift se usó como arma fue en 2012 contra Irán, bajo presión de Estados Unidos y Europa. Swift desconectó a todos los bancos iraníes. El impacto en Irán fue terrible. Sus exportaciones de petróleo cayeron de 2.5 millones de barriles diarios a menos de 1 millón. La economía se encogió, los precios subieron muchísimo, las personas comunes sufrieron las consecuencias. Piensa en comerciantes iraníes que tenían negocios normales vendiendo medicinas y comida. De repente, no podían recibir pagos de clientes en otros países. No podían pagar a sus proveedores. Los hospitales iraníes no podían importar medicinas porque no había forma de pagar por ellas. No fue solo que la economía sufriera, las personas comunes no podían conseguir cosas básicas que necesitaban. Esto no fue teoría. Fue un experimento y funcionó. En 2016, cuando se levantaron las sanciones, la mayoría de los bancos iraníes se reconectaron a Swift, pero el daño ya estaba hecho. Irán había aprendido una lección dolorosa. Al depender de Swift, significa que otros pueden controlarte. Entonces, llegó el momento que cambió todo. El 24 de febrero de 2022, a las 5 de la madrugada, Rusia invadió Ucrania. Misiles comenzaron a caer sobre ciudades ucranianas. Tanques rusos cruzaron la frontera. Un mundo observaba en shock. La respuesta de Estados Unidos y Europa fue rápida. Pero lo que pasó 2 días después, nadie lo había visto jamás. En solo unos días, los líderes occidentales coordinaron el paquete de sanciones más grande de la historia. Trabajaron en llamadas telefónicas durante todo el fin de semana. Decidieron hacer algo que, muchos llamaban la opción nuclear financiera, a cortar a bancos rusos de Swift. El 26 de febrero de 2022, solo 2 días después de la invasión, Europa anunció que expulsaría a varios bancos rusos importantes de Swift. Esto incluía bancos como VTB, Bank Otequeri y otros, pero dejaron a 2 bancos grandes conectados, Sberbank y Gazprombank. ¿Por qué? Porque Europa todavía necesitaba pagar por el gas ruso. Si desconectaban completamente a Rusia, Europa se quedaría sin energía. El impacto inmediato fue terrible para Rusia. El rublo, la moneda Husau, perdió 30% de su valor en pocas semanas. Imagina que tu dinero de repente valiera 30% menos. El Banco Central de Rusia tuvo que tomar medidas de emergencia. Subió las tasas de interés del 9.5% al 20% en un solo día. Prohibió a los rusos enviar dinero fuera del país. Pero la medida más devastadora no fue Swift. Fue algo que pasó al mismo tiempo. El 28 de febrero de 2022, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Canadá y Japón hicieron algo nunca visto antes en la historia financiera moderna. Congelaron aproximadamente $300,000 millones en reservas del Banco Central de Rusia. Esto era aproximadamente la mitad de todo el dinero que Rusia había ahorrado cuidadosamente durante años y años. Déjame explicar esto con un ejemplo que puedas entender. Imagina que has estado ahorrando dinero durante toda tu vida. Guardas todos tus ahorros en un banco que crees seguro y confiable.
Un día vas al cajero automático y descubres que tu cuenta está completamente bloqueada, no puedes sacar nada, no puedes usar ese dinero para nada. Tus propios ahorros están ahí dentro de un banco, pero no puedes tocarlos de ninguna manera. Eso es exactamente lo que le pasó al Banco Central de Rusia, pero multiplicado por 300.000 millones de dólares. En total, en aproximadamente 210.000 millones de euros estaban depositados en una empresa belga llamada Euroclear. Estados Unidos controlaba aproximadamente 5.000 millones más. Francia, Alemania y otros países europeos tenían el resto distribuido en sus instituciones financieras. Un ex viceministro de finanzas ruso llamado Sergei Alexashenko describió las sanciones como una bomba nuclear financiera cayendo sobre Rusia. No estaba exagerando. Rusia de repente no podía usar sus propias reservas para estabilizar su moneda. No podía usarlas para pagar deudas, no podía usarlas para comprar cosas de otros países. Nadie esperaba que Occidente hiciera algo tan radical. Congelar las reservas del Banco Central de un país grande nunca había ocurrido antes en la historia moderna. Esto no fue simplemente bloquear las cuentas bancarias de personas ricas rusas. Fue bloquear el dinero oficial del país. Estableció un precedente completamente nuevo. El impacto en la economía rusa fue masivo. Las importaciones rusas cayeron aproximadamente 40% en 2022. Las empresas rusas no podían pagar a proveedores extranjeros. Los consumidores rusos vieron desaparecer productos occidentales de las tiendas de la noche a la mañana. Apple cerró todas sus tiendas, IKEA cerró sus operaciones, McDonald's vendió sus restaurantes y cambió de nombre. Cientos de otras empresas occidentales salieron corriendo del país. La economía se contrajo 2.1% en 2022 para un país de tamaño de Rusia. Un 2.1% no es una recesión. Es una hemorragia económica que afecta a millones de personas comunes. Para ciudadanos rusos comunes, las consecuencias fueron inmediatas y dolorosas. Más de 5 millones de personas que habían invertido dinero en acciones extranjeras perdieron acceso a esos ahorros. Familias de clase media que habían ahorrado durante años vieron sus inversiones desaparecer. Hasta ahora, esto suena técnico, pero aquí es donde se vuelve realmente peligroso. Pero Rusia no se quedó quieta. Comenzó a construir sistemas alternativos rápidamente. Ya tenía SIPFSI, un sistema creado por el Banco Central de Rusia. Había sido creado en 2014. Cuando hubo las primeras amenazas de ser expulsados de SWIFT, era principalmente para bancos rusos. Después de 2022, Rusia trabajó rápido para conectar bancos de países amigos como China, India e Irán. China también tiene su propio sistema llamado CIPSAN, fue lanzado en 2015. Piensa en SWIFT como una autopista global que conecta a todo el mundo. CIPS es como una carretera regional que está creciendo, todavía es pequeña, pero está expandiéndose rápidamente. Rusia comenzó a usar el yuan chino mucho más para comercio. La participación del yuan en las reservas rusas subió del 13% en 2022 al 35% en 2024. Lo irónico es que en el corto plazo Rusia no colapsó como muchos esperaban. La economía se adaptó, encontró nuevos socios comerciales, desarrolló sistemas alternativos de pago. Esto no significa que las sanciones fracasaron. Significa que el poder económico tiene límites cuando un país grande decide resistir a cualquier costo. Mirando hacia el futuro, la pregunta es si SWIFT mantendrá su dominio. Varios factores sugieren cambios. Primero, usar SWIFT como arma motiva a países a construir alternativas. China está expandiendo CIPS en Rusia, está promocionando SPF. Irán desarrolló su propia infraestructura. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica están explorando sistemas alternativos. Segundo, las monedas digitales podrían cambiar todo. China ha avanzado mucho con el yuan digital. Si permite transacciones que eviten SWIFT y el dólar, podría ofrecer una alternativa real. Tercero, congelar 300.000 millones en reservas rusas envió una señal aterradora. Si Occidente puede congelar las reservas de Rusia, puede congelar las de cualquier país. Esto crea incentivos para diversificar la participación del dólar en reservas globales. Ha caído del 71% en 2000 al 58% en 2024. ¿Quién gana si SWIFT pierde poder? China. ¿Quién pierde si el dólar pierde dominio?
Estados Unidos y sus aliados. La batalla real no es técnica, es por el control del sistema financiero del siglo XXI. Sin embargo, crear alternativas verdaderamente viables tomará décadas enteras. SWIFT mantiene ventajas estructurales masivas e importantes. Su red es universal, sus estándares son aceptados globalmente. Los efectos de red son poderosos. SWIFT es valioso porque absolutamente todos los bancos lo usan regularmente. Cambiar requiere coordinación masiva entre países. Es como intentar que el mundo entero cambie de Facebook a otra red social. Incluso si la alternativa es mejor, es muy difícil cambiar. La lección fundamental es que SWIFT, aunque técnicamente neutral, se ha convertido en un instrumento de poder. Lo que comenzó como una solución técnica para ayudar a bancos ahora es una herramienta que Estados Unidos y Europa pueden usar para castigar adversarios sin disparar un solo tiro. Es guerra económica silenciosa, pero devastadoramente efectiva. La segunda lección es que dependencia crea vulnerabilidad. Durante décadas, Rusia acumuló enormes reservas en dólares y euros pensando que eran seguras. Descubrió que si ese dinero está en otros países, puede ser congelado. Esto no es teoría, es realidad. Y cada banco central del mundo lo notó. La tercera lección es que el sistema financiero global se está dividiendo. Occidente mantiene un sistema basado en SWIFT y el dólar. China y Rusia están construyendo un sistema paralelo basado en CIPS y el yuan. Este proceso tomará años, pero la dirección es clara. El mundo financiero unificado está terminando. Al mirar esta transformación, lo más revelador es su invisibilidad. Millones usan SWIFT indirectamente cada día sin saber que existe. Empresas procesan pagos sin pensar en la infraestructura. Pero detrás de cada transferencia ordinaria existe una red de poder que puede activarse o desactivarse según intereses políticos. SWIFT ya no es solo un sistema técnico, ¿no? Es un arma. Y como todas las armas, su uso siempre termina cambiando el mundo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más que la mayoría sobre cómo funciona realmente el poder financiero global. Aquí no hablamos de conspiraciones. Hablamos de poder real, invisible y documentado. Únete a esta comunidad de like. Si esto te abrió los ojos sobre SWIFT, suscríbete para entender cómo funcionan las guerras económicas modernas y comenta qué otro sistema de control económico invisible quieres que investigue. Siguiente tema en camino. Te espero en el próximo episodio.